Bien, chicos, ya hemos hablado de los temas más importantes. Hay un tema que es el último, que lo vamos a adelantar hoy, que es el tema sobre agresión. La palabra agresión, viene de una raíz latina que es grecio. Grecio implica todo lo que es movimiento. Así que en diferentes palabras donde está la raíz latina grecio significa que hay algún movimiento, alguna acción. Por ejemplo, eh, progresar, ahí está la raíz grecio, grecio. Entonces, progreso, progresar, ¿m? Transgredir, ¿no es cierto? Esta es la raíz grecio. Transgredir es ir más allá de algo, de un límite. Se transgrede un límite. Regresar, volver, es una acción reiterativa o que puede significar lo contrario de progresar. Regresar. Ingresar, uno va a entrar a un ambiente, ¿sí? Todas estas palabras con la raíz grecio significan acción. Hay alguna acción que se hace. Entonces, la agresión significa el hecho de tener una actitud violenta contra algo, contra alguien. Y aquí entonces, algo que lo he remarcado siempre, aquí no hay que confundirse. En un caso de pelea, se pelean dos personas, se pelean físicamente, ¿no? Hay violencia. Hay violencia tanto en el que ataca como en el que se defiende. Pero el que se defiende, no es el que comenzó el ataque, no es el que ataca, se defiende. Una persona está tranquila y la otra persona viene y lo ataca, y esta se defiende. Hay una lucha. Ambos están en un acto de violencia. Si hablamos de violencia, hay un acto de violencia por parte de ambos. Pero uno ataca y el otro se defiende. El que ataca es el agresor. Ahí para no confundirse, chicos. Entonces, la palabra agresión significa que una persona toma un impulso de agredir a alguien, ¿sí? De atacar a alguien, de violentar a alguien. Eso es una agresión. Entonces, el agresor es la persona que toma la iniciativa de una violencia. Hay una violencia, sí. ¿Quién la empezó? Tal persona. Esa persona entonces es un agresor. Hay una agresión cometida por tal persona. Entonces, una pelea, una violación, lo que sea, hay que ver siempre quién es la persona que inicia la agresión, la persona que inicia la violencia contra otro. ¿Sí? Entonces ahí no hay que confundirse. No hay que decir, bueno, este lo agredió y el otro también lo agredió. No, 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 no. Este agredió y el otro se defendió, ¿no es cierto? Un hombre quiere violar a una mujer y la mujer se defiende y agarra un palo y le da en la cabeza al agresor y el agresor muere. Pero ella se estaba defendiendo, ella no es la agresora, el agresor era el otro, ¿no es cierto? El hombre que quería violar a la mujer la agrede para violarla, la mujer se defiende. La mujer también ha empleado violencia, pero es una violencia defensiva. Ella ha empleado la violencia para defenderse de una agresión. Entonces estamos claros en esto. Agresión significa comenzar una acción contra otro, comenzar una violencia contra otro, ¿no es cierto? Entonces la persona que inicia la violencia es el agresor. Ahí está la agresión. Ahora bien, hay muchos niveles de agresión, hay muchísimo que hablar sobre esto. El capítulo de agresión que está en el libro es un capítulo que se podría también eh, ampliar a otros capítulos que están a lo largo del libro. Por ejemplo, la agresión se puede chequear con el problema de la obediencia. En la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se hizo un juicio a los alemanes que habían estado matando gente, torturando, poniendo gente en los campos de concentración, este, en cámaras de gas, en hornos crematorios, etcétera, etcétera. Entonces, con los que quedaron vivos se hizo un juicio
a los generales, coroneles y los soldados, toda la gente que estaba metida en ese asunto. Los más capos, los de más arriba, los generales, no se defendieron, se dijeron, sí, nosotros creíamos en esto, que es bastante duro, ¿no es cierto? Decir, sí, creemos que los judíos tenían que ser exterminados por esto y esto y esto, y los exterminamos a los que tuvimos. O sea, convencidos de una ideología. Pero habían otras personas que no tenían ideología, que dijeron, nos mandaron a hacer esto y teníamos que hacerlo, por obediencia. Y la pregunta, ¿pero usted no se dio cuenta de lo que estaba haciendo? ¿No se dio cuenta de que eso que estaba haciendo era injusto, que estaba matando gente inocente? Sí, dice, pero es que si no me mataban a mí. Si yo no lo hacía, el que corría peligro de vida era yo. Así que lo tuve que hacer. Entonces, los más capos no se defendieron diciendo nos arrepentimos, estábamos equivocados. No, no hicieron eso. Dijeron, creíamos que había que matar a los judíos y había que matar a más gente y creíamos que había que atacar al enemigo y hemos atacado a todos los países que nos ha parecido que teníamos que atacar, bla, bla, bla. Convencidos de que hicieron lo que tenían que hacer. Sabían que los iban a meter presos, todo aquello, pero no les importó. Justificaron su ideología. Y los otros, los que efectivamente estaban en las cárceles o matando gente o torturando gente o metiendo a la gente en las cámaras de gas, los que hicieron, como se suele decir, el trabajo sucio, el trabajo violento, esas personas dijeron, estábamos cumpliendo órdenes. Eran órdenes y había que hacerlo. Aquí la pregunta ¿es suficiente una orden para que una persona mate a otra, torture a otra, haga algo? Y los estudios que se han hecho comprueban que sí. ¿Sí? Hay un estudio de muchos años atrás donde se hace el siguiente juego, es decir, se han hecho juegos, yo les llamo juegos en psicología porque hay una simulación, se simula que está pasando una cosa y la persona a la cual le hacen creer esta simulación, a esa persona a la que están investigando, la persona no sabe. Los psicólogos sociales han hecho muchos experimentos así, ahora ya no se hacen, pero se han hecho. Entonces agarran a una persona y le hacen creer que del otro lado hay más o menos un vidrio oscuro, pero que del otro lado hay otra persona que está conectada con electrodos y de este lado hay una máquina donde pulsas determinadas opciones y cada una tiene un grado de electricidad más alto. Entonces, si usted aprieta esto, la otra persona va a sentir ese golpe eléctrico. Entonces, la persona aprieta, no se escucha nada, aprieta otro y otro y otro y otro, y a medida que va aumentando, la otra persona grita del otro lado porque grita de dolor. Ojo, la otra persona no está sintiendo nada, es una simulación. La otra persona grita para que ésta crea que está gritando de dolor. Pero esta persona, la persona que verdaderamente es experimentada, es la persona que está pulsando, ¿no es cierto? Las teclas para que la otra persona sienta más dolor. Y finalmente, hay algunas personas que llegan a un grado tal donde escuchan los gritos de dolor de la otra persona y algunas personas dicen, no, hasta acá no más, no participo más en esto. Pero hay otras personas que han llegado hasta el final, cuando ya del otro lado no se escuchaba nada, cuando parecía que la otra persona estaba desmayada, que ya había, había finiquitado así, de dolor así. Y han hecho hasta la última palanquita que les dijeron que tenía que mover, ya. La pregunta es, ¿por qué estas personas obedecieron sabiendo que del otro lado alguien estaba sufriendo? Es decir, es lo que le han hecho saber. Era mentira que estaba alguien sufriendo, pero digamos, dentro del estímulo de la persona se le hizo creer que del otro lado había alguien que iba a sufrir si esta persona ajustaba las palanquitas cada vez más, con más electricidad. La pregunta ha quedado
sin una respuesta clara. Porque, a ver, los que apretaron hasta la última palanca, ¿no les importaba que la otra persona gritara? ¿Tenían algún carácter psicopático? Que eso lo vamos a ver después. ¿Eran psicópatas que les gustó el trabajo de hacerlo? ¿O eran personas comunes? Y aquí está la gran pregunta. Todas las personas comunes, todos, teníamos la posibilidad, bajo órdenes, de matar a otro, de torturar a otro, de herir a otro. Es suficiente con que alguien me diga, haga esto, porque yo lo he contratado, si no, no le pago. O peor todavía, haga esto porque si no lo vamos a matar a usted. ¿Es posible que esta persona, bajo una amenaza o bajo un contrato, le haga daño a otra persona? Las respuestas de todas las pruebas que se han hecho en psicología social dice que sí, que hay muchas personas que bajo órdenes son capaces de hacerle daño a otra. Y es más, según los psicólogos sociales, no es necesario ser psicópata para hacer esto. Si bien aceptamos que cierto grado de psicopatía puede ser normal en torturadores, en gente que hace daño, sí. El otro problema es que no está claro qué es la psicopatía. Todavía hay psicólogos, tengo amigos míos en Argentina, psicólogos que discuten esta cuestión de la psicopatía, porque hay varias clasificaciones, psicopatía, sociopatía, etcétera, etcétera. Patos significa enfermedad. Entonces, psicopatía significa una enfermedad psíquica. En realidad no dice nada el término, ¿cierto? Psicopatía podría ser psicosis o podría ser neurosis o lo que sea. La palabra psicopatía es muy amplia. Psicopatos, patos es enfermedad, una enfermedad psíquica. Podría ser cualquier cosa. Así que no es un término muy amplio. Mejor dicho, es tan amplio que no dice nada. Pero generalmente se atribuye el término psicópata a aquellas personas que son capaces de hacer mucho daño, de matar a otros, sin sentir ninguna identificación con el otro. Ustedes saben que dentro de las teorías que van surgiendo, especialmente a partir de la neurología, se habla de las neuronas espejo. Es decir, si tú has desarrollado neuronas espejo, significa que no le harías daño a otro, porque las neuronas te dicen, este daño, si lo sufrieras tú, sería muy grave. Entonces no le hagas a otro algo que a ti no te gustaría que te hicieran. Pero esto a un nivel muy rápido, a un nivel neuronal. Es decir, las neuronas espejo reaccionarían impidiendo que tú hagas algo que las neuronas te dicen, te lo podrías estar haciendo tú mismo, te lo podrían estar haciendo vos. Entonces uno se detiene. Hay un momento en que una persona normal, entre comillas, no sabemos qué es la normalidad, pero una persona normal, entre comillas, a, digamos, un neurótico en términos de los psicoanalistas, para el psicoanálisis lo más normal es ser neurótico, entonces esta persona se detendría en un momento determinado, se detiene, no ejerce toda la violencia posible, para ahí, porque siente ella que al hacerle algo a otro es como si ella misma sintiera el dolor que está causando, entonces se detiene. En cambio, el psicópata es una persona que no se detiene. El típico psicópata así fregado es el violador que viola a una mujer y después la mata y después la descuartiza y lleva los pedazos a diferentes lugares para que no se los encuentre fácil. Eso le da tiempo a él para escapar y salir. Hay algunos psicópatas eventualmente que ni siquiera recuerdan todo lo que han hecho. Hay algún caso interesante de una película, un psicópata en Estados Unidos que mataba mujeres
él se vestía como una especie de tipo que arreglaba cocinas, arreglaba cañerías, un plomero, así. Entonces iba a las casas a arreglar cosas, pero cuando él sabía que una mujer estaba sola, la violaba y la mataba. La película se llama El loco estrangulador de Boston. El problema es que esa persona después se olvidaba de lo que hacía y después seguía su vida normal con su mujer, sus hijos, su familia. Por ahí trabajaba, iba a otros lugares, hacía trabajos, pero en algún momento le agarraba las ganas de matar y de violar. Entonces hacía todo lo que hacía y su personalidad estaba disociada. Mientras hacía eso era el violador, gozaba con esa violación y matando a las víctimas. Pero después no se acordaba más, seguía siendo el que él era frecuentemente. Entonces, cuando entramos en estos problemas de la violencia, de la agresión, nos metemos en un campo complicado, ¿sí? Este campo pertenece a la psicopatología. Entonces, es un campo que pertenece a la psicología social, a la psicopatología social, a la psicopatología a secas, a la criminología, eh, puede pertenecer también a variados campos de la sociología, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con un problema bien peludo porque este tema sí se tiene que ver en psicología social, pero se puede ver en muchos otros campos, ¿sí? Especialmente en todo lo que es psicopatología. Y bueno, yo no sé muy bien cómo están enseñando la psicopatología acá en San Simón. No sé en nuestra carrera cómo se está enseñando, pero este tema de los psicópatas es un tema interesante, fregado. No es un tema bonito de estudiar, por supuesto. A nadie le interesa como algo bonito estudiar la vida de los psicópatas, la forma en que actúan. Un amigo abogado me mostró una vez unas fotos. Se decime qué opinas de esto. Y eran fotos de una mujer descuartizada. Y me explicó que un tipo descuartizaba mujeres, las mataba, las violaba, las mataba y las descuartizaba, y lo metieron en la cárcel. Pero aún dentro de la cárcel le permitían que dentro de la cárcel vayan mujeres a tener relaciones sexuales. Prostitutas que iban a la cárcel les pagaban para que tengan relación con algunos presos. Y este tipo tuvo relaciones con una mujer dentro de la cárcel y también la mató y la descuartizó dentro de la cárcel. Esto es como para que tengamos una idea de hasta dónde llega esta cuestión de la psicopatía. Aún estando dentro de la cárcel, tiene relaciones con una mujer, la mata y la descuartiza dentro mismo de la cárcel. Un poco como que a lo mejor, si tuvo algún pensamiento racional algún rato, habrá dicho, ya, ¿qué me importa? Ya estoy aquí adentro. O sea, más de esto no me van a hacer, porque en Bolivia no existe la pena de muerte. Entonces a lo mejor habrá razonado, ya listo, hago lo que me gusta hacer, no importa, ya estoy aquí adentro. Puede haber sido ese razonamiento, pero no sabemos si la persona tiene ataques de violencia sexual y en ese momento no piensa nada. No es que se haga esta persona todo un esquema moral o un esquema de posibilidades. Si ya estoy adentro, si no estoy adentro, bla, bla, bla. No, es posible que en ese momento pierda la conciencia habitual que le ayudaría a razonar su vida cotidiana y se entrega a ese acto de violencia. Eh, ¿Saben ustedes que en el cerebro, lo habrán estudiado ustedes ya en cuestiones este, de psiconeurología, que tenemos que estudiar más eso? En la parte media del cerebro, ustedes saben que según los neurólogos,
hay tres fases del cerebro: el cerebro antiguo, el medio y el nuevo. El nuevo es la corteza cerebral, pero en el cerebro medio, ¿sí?, en el mesencéfalo, ahí hay varias cuestiones que tienen que ver, ahí y en la parte del cerebro antiguo, tiene que ver con reacciones automáticas. Pero, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que el ser humano, durante 2 millones de años, ha estado preparándose, ha ido ejercitando su sistema nervioso para, lo primero, el problema ataque-defensa. Saber defenderse, mecanismos de defensa; saber atacar, mecanismos de ataque. ¿Para qué? Para sobrevivir, ¿no es cierto? Imagínense, 1 millón de años atrás, 2 millones de años atrás, o más. Los primeros seres humanos que fueron, en época paleolítica, así, que fueron evolucionando por necesidad de sobrevivir. Y en esa evolución el sistema nervioso ha ido evolucionando. Y hay una partecita ahí en el mesencéfalo que se llama la amígdala, que está en el sistema límbico, que es el sistema emocional. Y la amígdala es algo pequeño, es la que reacciona con la cuestión ataque-defensa. Hay un libro muy bonito que seguro lo han leído, lo pueden leer ustedes, este, sobre la mente emocional, en fin. Eh, Hay un ejemplo, que no sé si es cierto, el autor dice que es cierto, pero bueno, no sé. Pero una pareja, los padres y su hija, van a salir esa noche. La pareja va a ir a una fiesta y su hija va a ir a otra fiesta. Cuando vuelve la pareja, la casa está a oscuras, prenden las luces y el señor escucha ruidos arriba, donde están los dormitorios. Va y escucha ruidos en el dormitorio de su hija. Abre la puerta, entra al dormitorio de su hija y de pronto desde el ropero sale alguien, pero él ya iba con su revólver, por las dudas, y mata a esa persona que sale del ropero. Pero era su hija, él no lo sabía. Su hija no fue a ninguna fiesta, decidió quedarse y decidió hacerle una broma a sus papás. Entonces, cuando su papá va al cuarto, ella sale del ropero para asustarlo. Y efectivamente él se asusta, pero ella viene con el revólver y la mata a su hija. Es un caso que sucedió en Estados Unidos. Entonces, todos los seres humanos, sin necesidad de ser psicópatas, tenemos reacciones de ataque-defensa. Y eso está dado por la amígdala, ¿sí? Está dado por el sistema límbico, que es el sistema emocional. Y está dado porque, como les digo, a lo largo de miles y miles de años, millones de años, nos hemos ido acostumbrando al ataque-defensa para poder sobrevivir. Entonces nuestros mecanismos de defensa-ataque son muy rápidos, están más allá del pensamiento racional. El pensamiento racional está aquí en el cerebro nuevo, ¿sí? Pero estas cosas están en etapas más tempranas de la formación del sistema nervioso. Así que es incontrolable. Si te atacan, te defiendes. Y te defiendes con todo. Es incontrolable. Entonces, no podemos decir que el señor que mató a su hija fuera un tipo psicópata, ni perverso, ni nada. ¿No? Es un señor normal como cualquier otro. Y en Estados Unidos la venta de armas es libre. Cualquier persona puede decir: necesito un arma para defensa personal. Te compras. Justamente hay varias personas que han tratado de que haya una restricción a la libre venta de armas en Estados Unidos. Hasta ahora no lo han conseguido. Hay una ley que se llama la ley del rifle, que dice que todo ciudadano tiene derecho a tener por lo menos un arma para defenderse. Y hay venta libre de armas.
Ustedes deben conocer varios casos interesantes justamente en Estados Unidos de matanzas colectivas, ¿no es cierto? Dos estudiantes que compran armas, y esto ha sucedido no hace mucho tiempo, que compran armas, escúchenme, por internet. Les llegan las armas al lugar donde viven los chicos, a unos departamentos. Los chicos preparan sus armas, las ponen en unas mochilas y se van con las armas al colegio. Y llegan al colegio, van al baño, sacan las armas y empiezan a matar a todos los que encuentran, estudiantes, profesores, quien sea, hasta que los agarran. Incluso uno de ellos mata al otro. Estas barbaridades suceden en cualquier parte, pero especialmente en Estados Unidos, por la libre venta de armas. ¿Cómo es posible que le hayan vendido a dos adolescentes armas por internet y les han llegado y se las han dado? Ah, es decir, este asunto de los problemas de violencia, de agresión, hay que verlos en el contexto. En un contexto de violencia, toda violencia es posible, y hay la violencia de agresión y la violencia de defensa. Por ejemplo, hay un hecho terrible que se lo puede juzgar desde dos puntos de vista. Ustedes saben que cuando el presidente Evo se fue, hubieron más actos de violencia en La Paz, en Sencata y aquí en Sacaba. Vino mucha gente armada queriendo entrar a la ciudad. En la tradición policial, la policía no puede dejar entrar gente armada a una ciudad. Los tiene que detener. Y se insiste mucho y se sabe que hay, aunque sean, no todas, pero aunque sean algunas personas con armas, tienen que detenerlos, aunque sea con violencia. Entonces, para eso hay gases lacrimógenos, hay un montón de cosas, pero en último caso, si la policía se ve invadida por la gente que quiere entrar con armas a una ciudad, abre fuego. Todo esto es conocido y se sabe dentro de las normas militares y policiales, el hecho de no permitir que un grupo, normalmente le llaman una turba, digamos, ¿no? Que una turba armada entre a una ciudad y que con esas armas puedan matar a un montón de gente inocente. Entonces, es preferible abrir fuego contra ese grupo violento a dejar que ese grupo violento ingrese a una ciudad y mate más gente inocente. Eso es lo que ha pasado. ¿Cómo se juzgará? En este momento hay otro gobierno que va a juzgar, por supuesto, culpables al ejército, a la policía que haya abierto fuego contra esa multitud. Si hubiera otro gobierno, diría, no, esto se justifica porque en esa multitud había gente armada que podría haber ingresado a la ciudad y haber hecho desastres. Depende de cómo se lo quiera ver. Entonces aquí tenemos otro problema que no está en el libro, pero les voy a dar después más bibliografía. ¿Cómo se justifica la violencia como agresión? Y aquí volvemos al primer punto que es importantísimo con el que yo comencé esta clase. ¿Qué es agresión? Gresio, agredir, iniciar una acción contra otro. ¿Quién inicia la acción? El que inicia la acción es el agresor. La otra persona es la que se defiende. Entonces, hay un acto agresivo y hay un acto defensivo. Hay personas que vienen en son de agresión, me agreden y yo me defiendo. Si en la defensa yo lo mato al otro, me tienen que justificar porque el otro me estaba por matar a mí. Entonces, si una persona sin ninguna justificación viene a matarme y yo me defiendo y lo mato a él, tiene que haber una ley que diga, bueno, fue legítima defensa. Eso se llama, en términos legales, legítima defensa.
Todo ser humano tiene derecho a defenderse de una agresión que puede peligrar su vida. Si alguien viene y me agrede y está en peligro mi vida, yo tengo derecho a defenderme, aunque mate al otro, ¿no es cierto? Entonces, las distintas legislaciones a lo mejor encaran el mismo tema de manera diferente. Entonces se dirá, bueno, sí fue una suficiente agresión que justificaba la otra agresión de defensa, pero les vuelvo a repetir, no les vuelvo a repetir, está mal dicho. Repito, agresor es el que inicia una violencia. El que se defiende del agresor se defiende. Ejerce una violencia defensiva, no es agresión. Y eso hay que entenderlo muy bien. El agresor es el que inicia la violencia o promete iniciar una violencia. El que se defiende del agresor, pero no es agresor, no es agresor. Entonces la agresión, gresio, significa el que inicia una acción violenta. Alguien me ataca, yo me defiendo. El agresor es el otro. Yo no soy agresor, soy el defensor de esa violencia, o sea, me defiendo. Entonces, a un nivel de dos personas, esto puede ser relativamente fácil de chequear si habían testigos, es fácil de chequear. Pero en una cuestión pública donde hay actos de agresión de parte de multitudes, ¿cierto? Esto ya es más complejo, es más complejo. Porque se juntan intereses políticos, económicos, sociales. ¿En qué medida una revolución es una revolución o es una agresión? Por ejemplo, la llamada Revolución Francesa se usó un aparato llamado guillotina. Algunos dicen que lo inventó un tipo llamado Guillotin y que por eso era la guillotina. Otros dicen que no fue él el que inventó eso, etcétera, etcétera. Pero la guillotina, ¿por qué se inventó? Porque según las personas que piensan de cómo se perfeccionó, en otras épocas se usaba la horca, ¿sí? Se usaban otros métodos para matar a una persona que estaba condenada a muerte. Y condenada a muerte, además, de manera justificada. Esta persona hizo esto, la ley lo condena a muerte. Entonces, antes la pena de muerte estaba justificada. En varios países, en Estados Unidos mismo, en varios estados, existe aún la pena de muerte. Y en países de influencia musulmana, existe también pena de muerte, incluso para mujeres que han hecho alguna cuestión que según ellos transgrede sus reglas morales, religiosas, esa mujer tiene que ser condenada a muerte. Lo hacen hasta ahora. Entonces hay una ley que dice que justifica estas condenas a muerte. Y esa ley existía antes, entonces se lo podía matar de varias personas, de varias maneras a las personas. Y una de ellas era la horca. Pero ¿qué pasaba con este asunto de la horca? Que la horca, hay películas y libros que explican esto, la horca no tenía que matar por ahogamiento del sujeto, sino que cuando se suelta el cuerpo del sujeto, hay un aparatito ahí que se sale y el sujeto queda colgado, no es que la horca tiene que matarlo porque lo ahogue, sino que atrás, el nudo de la horca tiene que romper esta parte aquí atrás, donde están los centros de la respiración y del corazón, de los latidos del corazón. ¿Sí? En esa parte, en el bulbo raquídeo, ¿sí? Atrás, en el bulbo raquídeo están eh, todo lo que es la parte de automatismos. El corazón funciona automáticamente, la respiración también. Hay automatismos que están funcionando ahí. Si el nudo de la horca llega ahí y rompe eso, la persona
muere instantáneamente. Pero no todos sabían hacer esto, no es tan fácil, parece. Entonces la guillotina venía a eliminar ese problema, era más segura, mataba aparentemente sin dolor, es una muerte rápida. Y se usó la guillotina justamente en la época de la Revolución Francesa y se usó mucho, aparte de otros métodos también. Pero el problema es que toda la gente se volvió loca. Algunos, por temor a que le pasara a él, iba y denunciaba a su vecino. Yo he escuchado que el vecino estaba hablando mal de la revolución. Iban, agarraban al vecino y lo guillotinaban por nada más. Entonces fue una locura esto, fue terrible. Se han escrito muchos libros acerca de lo terrible que fue la Revolución Francesa, porque se desbocó la cuestión, fue una agresión total de parte de un Estado totalitario que no midió consecuencias y mató a gente que a lo mejor sí estaba traicionando a la revolución y a gente que no tenía nada que ver y las mataron igual. En la revolución de Lenin y de Stalin después también murió muchísima gente que no tenía que morir. Por supuesto, en la dinámica de Hitler, Mussolini y todos ellos también. Y acá en Latinoamérica, ¿no es cierto? Pinochet en Chile, Videla en la Argentina, García Mesa en Bolivia, etcétera. En toda Latinoamérica han habido golpes de Estado que han funcionalizado la agresión contra los ciudadanos. Entonces, torturas, violaciones, muertes, desapariciones, todo eso ha sufrido América Latina. Por eso, los que hemos vivido toda esa época, apostamos por la democracia y que se respete la democracia. Eso es algo que podríamos discutir aparte, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Evo Morales? O sea, Evo Morales intentó transgredir la democracia. Se supone que en cualquiera de las constituciones políticas, la anterior o la nueva, un presidente puede tener dos gestiones. Entonces Evo tuvo una gestión, cambiaron la constitución, tuvo otra gestión, pero ya eran dos gestiones. Tenía que dar paso a otra persona que se presente, él mismo ya no debía presentarse. Pero hicieron un juego como que esta primera gestión no valía porque era con la constitución anterior, esta sí valía porque era con la nueva constitución y tenía derecho a otra gestión. Eso está mal, es ilegal lo que se hizo. Es ilegal. No puedes borrar nada menos que toda una gestión de gobierno por decir, esa gestión no vale porque era con la constitución anterior. ¿Cómo no vale? 5 años no van a valer, por favor. Pero lo hicieron porque tenían poder en ese momento y le permitieron a Evo Morales tener otra gestión más. Ya eran tres gestiones, no dos, tres. Y después intentaron, mediante un referéndum, que tuviera otra gestión más. Ya iban a ser cuatro gestiones. Y ahí se armó ya todo el problema porque hicieron un referéndum, el pueblo dijo que no se lo permitía y ellos siguieron adelante igual. Hay que analizar todas estas cosas. Y esto fue lo que a la larga provocó la violencia y la agresión y todo lo que se vio después. Y les digo, cuando entramos al campo político, en el campo simplemente de la ley, todo depende de quién dice qué, quién vio algo, quién dice que vio, quién dice que miró de otra manera las cosas, quién fue el agresor, quién fue el agredido, quién comenzó la agresión. Entonces aquí el problema de la agresión se convierte en un problema social y un problema político. ¿Se dan cuenta? Es un tema bastante complicado este de la agresión. Bastante complicado porque a nivel de psicología social tenemos que ver ese tema también. Claro, tiene que ver porque la agresión a nivel social puede causar desastres. Con la guillotina, con cualquier clase de armas, se puede matar mucha gente inocente sin motivo. Me parece que es sospechoso de tal cuestión.
y lo matamos por las dudas. Lo torturamos y como después la persona ha quedado muy torturada y muy inútil, la matamos porque ya esa persona ya no sirve. Si la política puede decir que hay personas que no sirven y por lo tanto hay que matarlas, estamos llegando ahí a un grado bastante frito de agresión a nivel político. ¿Se dan cuenta? Entonces el tema de la agresión es un tema difícil, lo han colocado al final del libro, es un tema difícil porque hay que ver eh, desde qué ámbito entramos en el tema de la agresión, ¿no es cierto? La agresión a nivel social es importantísima porque puede causar daño en muchas personas. No es solamente el daño de un individuo haciéndole daño a otro individuo, porque el daño causado por un hombre que viola a una mujer es una cosa. Pero en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial se ha dado varias veces, se ha dado con rusos entrando a Alemania, por ejemplo, donde un general ruso le dio permiso a sus soldados para que violaran a todas las mujeres de una población determinada. Y los rusos se dedicaron a violar a todas las mujeres que encontraban en sus casas. Y muchas mujeres fueron violadas una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y muchas de esas mujeres ya pasada la Segunda Guerra no pudieron olvidar ese ultraje y se suicidaron. Muchas de esas mujeres se suicidaron porque no podían olvidar la agresión que habían sufrido y sobre la cual ya no había nada que hacer porque aunque se agarraran a los agresores y los mataran, lo mismo ellas iban a estar recordando la agresión sexual sufrida una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Así. Hay que ver cómo siente una mujer violaciones repetidas, cómo entra en su imagen de mujer y de ser humano el haber sufrido violaciones repetidas. Y muchas de esas mujeres se suicidaron luego. Entonces, el campo de la agresión es un campo amplio para ser estudiado. Es muy difícil cuando entramos en el terreno donde se unen agresión, política, ideología. ¿Se dan cuenta? Porque lo más difícil es el hecho de justificar una agresión. ¿Quién puede justificar una agresión? ¿Y quién fue el agresor? Por ejemplo, en el caso de Sencata y Sacaba, si venía gente para entrar a la ciudad y varias de esas personas, aunque no todas, suficiente con que varias de esas personas tuvieran algún tipo de arma, la policía los tenía que parar o el ejército los tenía que parar con gases lacrimógenos, con lo que sea, pero tenía que pararlos. Si aún así no los puede parar, abre fuego. Eso es tradicional. A partir de ahí, la pregunta es, ¿quién inicia la agresión? ¿Quién dio el primer balazo, digamos? Como se vio acá también en Sacaba. Lo de Sacaba yo sí lo vi por filmación, por televisión, por internet. Y ahí se ve que empiezan los balazos y el primer balazo le da a un policía en la pierna. Y eso yo lo he visto. Y a partir de ahí la policía ya se siente justificada para también abrir fuego. Y ahí se arma todo un problema. ¿Quién abrió fuego contra el policía? ¿Algún policía mezclado con la multitud? ¿O alguien de la multitud que quería que hubiera problemas? Alguien que políticamente estaba señalado para iniciar la violencia, justificarla. Todo eso hay que investigar, hay que ver cómo es que suceden las cosas. Es complicado, es complicado. Pero bueno, el tema de la agresión que más nos interesa es ver del agresor individual, que es más fácil ubicar esto, y por qué sucede. Entonces hay varias teorías. La teoría más clásica, conductista o conductual, es eh, la agresión se produce por frustración. Una persona repetidamente frustrada en sus intentos de mejorar su vida se vuelve agresora.
No se vuelve agresiva, sino agresora, que son dos términos parecidos, pero son un poco diferentes. ¿Sí? Una persona agresiva, a lo mejor podemos hablar de una persona agresiva, pero es una persona agresiva verbal, digamos, que le gusta insultar, le gusta pasarse, pero que nunca va a hacer una agresión física. En cambio, es mucho más peligroso personas que a lo mejor están siempre tranquilas, no dicen nada, no insultan nada, pero son agresores físicos. En un momento determinado comienza el acto agresor y mata a otra persona. O sea, esa persona cuando agrede, mata. Agresión total. ¿Por qué sucede eso? Entonces, está la teoría de la frustración, están las teorías más bien neurológicas o teorías sobre genética. Es decir, que la persona genéticamente tiene algún cromosoma de más que lo induce a ser violento permanentemente. En ese caso, hasta ahora que yo sepa, no hay una curación posible, porque ya esa persona nació así, nació con un gen de más que lo hace agresor. Esa persona genéticamente ya está estructurada para ser agresor. Ahí tendríamos que esperar que la genética y la neurología se unan para lograr un cambio en el cerebro de las personas si pudiéramos introducir cambios genéticos en una persona. Habría que estudiar lo que se llama epigenética. Una persona nace, pero aún en los momentos después del nacimiento, todavía puede recibir influencias que actúen sobre su sistema nervioso. Y la persona podría tener este tipo de actos de agresión. Entonces es un tema complicado, ¿no? Más bien diría complejo, más que complicado, y por eso ese tema está al final del libro, pero es un tema importantísimo. No puedes estudiar psicología social si no ves el tema de la agresión, porque no es que estudias la psicología social solamente para ver cómo una persona elige a otra como amiga o como enamorada, etcétera, etcétera. Esa es la parte bonita, digamos, de la psicología social. Y empezamos con eso, digamos, los primeros capítulos, ¿no es cierto? Cómo una persona elige a otra, cómo se enamoran las personas, cómo se hacen amigos, cómo se hacen conocidos, cómo se hacen enamorados. Y poco a poco avanzamos hacia lo que son conflictos sociales. Y la última parte es la parte de agresión, para ver cómo esos conflictos muchas veces terminan en violencia. Y ahí con la agresión tenemos, como les dije, el grave problema de saber si esa agresión es social, si es psíquica solamente a nivel de una formación psicofamiliar o si es genética. Si es genética, estamos fritos porque esa persona no va a cambiar, va a ser un asesino toda la vida. Por eso en Estados Unidos tienen la pena de muerte, porque dicen, bueno, si esta persona hizo así, 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 quiere decir que si lo dejamos suelto va a volver a ser así. Por lo tanto hay que matarlo. Esa es la cosa que está detrás, la justificación que está detrás de la justificación de la pena de muerte. Es decir, esta persona, si hizo eso como parece que lo hizo, entonces hay que matarla porque es un crimen horrendo y estamos seguros que lo puede volver a cometer. Entonces mejor la matamos. Ahora, tienen que saber, chicos, que también en Estados Unidos, en varios casos, los abogados han seguido investigando hasta que han podido demostrar que esa persona era inocente, pero ya fue ejecutada. En Estados Unidos la pena de muerte es muy, muy dura porque se dice, bueno, para tal fecha hay que matar a esa persona y la matan. El Estado la mata en una justificación legal de ese Estado X para matar a una persona. Y después se descubre que de todas maneras era inocente, pero ya la mataron.
sus familiares tendrían que hacer una, una acción contra el Estado, una acción legal. El Estado se le fue la mano, mataron a este pariente nuestro y no era culpable, pero ya lo mataron. Entonces ahí ven ustedes cómo hay una violencia justificada, una violencia legal, ¿sí? Y la violencia legal no se la toma como una agresión. Uno podría decir, este Estado es agresivo, ¿sí? Porque como la palabra agresión viene de la raíz latina agresio, que significa una acción, no se ve que el Estado esté accionando para matar gente, sino que había un jurado, había un juicio, había una conclusión del juicio, etcétera, etcétera. Y como una conclusión razonada, se estima que esta persona merece la pena de muerte, porque no va a cambiar y va a seguir haciendo barbaridades. Una conclusión razonada por un jurado. Pero ¿quién es el jurado? Hay abogados que van llevando adelante el juicio, un fiscal que es el que acusa y un defensor que es el que defiende. Y hay un juez, pero para que el juez no asuma toda la responsabilidad, hay un jurado. Pero ese jurado está hecho por ciudadanos, algunos de los cuales no tienen la menor idea de cómo es la ley. No son abogados, son ciudadanos comunes. Y esos ciudadanos comunes toman una decisión, dicen pena de muerte, y matan a la persona. ¿De quién viene la agresión? No podemos pensar que ese tribunal estaba compuesto por personas ignorantes de muchas cuestiones de psicología, de sociología, etcétera, etcétera. Y se equivocaron. Y se equivocaron porque el fiscal puso evidencias y el defensor no tenía a mano en ese momento las evidencias de inocencia. Y bueno, a la persona la matan, pena de muerte. Y después se descubre porque el defensor sigue haciendo investigaciones y logra las evidencias. Aquí están las evidencias de que esa persona era inocente, pero ya la mataron. ¿Y qué se hace ahí? ¿A quién vas a culpar? ¿Al juez, al jurado, al fiscal, a la población que creía que había que matar a esa persona, cuando en realidad era inocente? Eh, Aquí, chicos, el problema es serio porque estamos hablando de cómo nosotros, como sociedad, actuamos. ¿En qué momento como sociedad permitimos violencias legalizadas? ¿No es cierto? ¿Cuál violencia es mejor? ¿Cuál violencia hay que tapar? ¿Cuál violencia hay que justificar? En los casos de Sencati se acaba. ¿Se podía dejar que entre gente, sabiendo que algunos ya estaban armados, a la ciudad? No. ¿Había que matar gente para que no entren? No. Había que buscar cualquier sistema que no implique violencia grave para convencer a esas personas que no entren a la ciudad. ¿Era posible hacer eso? Hemos visto que no. La policía tuvo que abrir fuego. Estaba autorizada para eso, quién autorizó, bla, 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 bla. Y ahí entramos en el campo de la política. Entonces, cualquier tipo de violencia es, tiene efectos considerables en el entorno social. Y entonces, de cualquier manera, podemos entrar en la política porque, como les digo, si hay pena de muerte tenemos que ver cómo funciona ese sistema político en ese país, en ese lugar, como para que se justifique la pena de muerte. Acá en Bolivia, en época de Evo Morales, han habido varios casos de linchamientos.
Se llama linchamiento cuando una multitud agarra a un tipo y lo mata porque piensan que él ha sido autor de alguna cosa, robó algo, entonces viene la comunidad y lo matan. Y han habido varios casos de linchamientos. Ustedes se deben acordar, no hace muchos años que ha pasado eso, en varios lugares. En Cochabamba, creo que también en Oruro, en Potosí. Y el Estado no ha hecho nada. No ha buscado a las personas que iniciaron esa acción violenta. A lo mejor esa persona merecía que la agarren y que la entreguen a la policía. Esta persona robó, listo. Y no que esas personas tomen la justicia por su propia mano y maten a esa persona. Eso está prohibido en todas partes del mundo. Se llama linchamiento, el linchamiento está prohibido. No necesitamos un señor Lynch que apruebe los linchamientos. Y no es justicia comunitaria, para nada. La original justicia comunitaria no lleva a la muerte de un individuo, sino a la expulsión de su grupo originario. Hay una comunidad, esta persona ha hecho algo malo, la expulsamos de la comunidad, no puede volver más a la comunidad. Ese es el grado máximo en la justicia comunitaria, no es la muerte. Entonces, si hay personas que han actuado con una violencia colectiva contra otra persona y la matan, eso es un linchamiento, ya está prohibido. No puede suceder eso, pero ha sucedido. ¿Qué hacemos? Cambiamos las leyes, hay que investigar más. ¿Por qué varias personas se pueden sentir fuertes y autojustificadas de agarrar a una persona y matarlo entre todos? Es una cobardía, para empezar, que entre muchos maten a uno solo. Creo que yo les conté la anécdota hace tiempo. Enfrente donde yo vivo hay un local para almorzar, para cenar. Y en ese local habían varias personas y parece que varios hombres y hubo alguna gresca, se la agarraron con uno de ellos y lo empezaron a agredir entre varios. Y esta persona escapó hacia la calle y los otros lo persiguieron y le pegaban entre varios, ¿sí? Lo cual es una cobardía absoluta. Y yo llamé a la policía y vino la policía. No solamente yo, muchos vecinos llamaron a la policía. Yo vivo en un edificio, entonces varios vecinos vieron eso, varios llamados a la policía vino y los que estaban agrediendo al tipo vieron que venía la policía y escaparon todos. Muy valientes para entre muchos agredir a uno, pero cuando vino la policía se escaparon todos. Cobardía total, cobardía total. Es cobarde que entre muchos agredan a uno solo. Es cobarde, ¿sí? Por lo menos en la lógica masculina de la violencia, muchos hombres no aceptamos eso. Aceptamos por último la lucha uno a uno, por último. Aunque la lucha sea desigual porque este es más fuerte que el otro, pero bueno, la lucha uno a uno ya hasta la puedes entender. Pero la lucha agresiva de muchos contra uno solo, esto es cobarde. En la moral que todavía utilizamos los seres humanos, en esa moral eso es una cobardía, eso es una agresión cobarde. Y en ese caso, habría que agarrar a todas las personas que puedas agarrar de ese conjunto y meterlas en la cárcel. 20 años por lo menos. Porque se suma a la agresión, la cobardía de la agresión. ¿No es cierto? Entonces ven cómo este capítulo de agresión tiene que ver con cuestiones biológicas, psíquicas, sociales, legales, políticas. Es un campo complicado. Es un campo complicado. Por supuesto, uno puede tratar de no complicarlo haciendo la agresión de uno a uno,
esta persona agredió a esta se defendió, haciendo el caso uno a uno y pensando en que hay testigos de que la agresión la comenzó la persona A sobre la persona B. La persona B se defendió. Entonces hay testigos que han visto esta agresión y esta defensa de la agresión. Cuando una cosa es así, es relativamente comprensible todo lo que pueda pasar después. Eh, Vino la policía, agarró al agresor, bla, bla, bla. O vino la policía y comprendieron que esta persona era la que se defendió, pero eso lo tienen que dejar en un juicio. Y en el juicio se comprueba que esta persona solamente se defendió, solo se defendió. Entonces es posible que a esa persona se le justifique la violencia porque era una violencia defensiva, no agresiva. El agresor era el otro. Entonces la persona me agrede, yo me defiendo, lo ataco al otro por defensa, ¿sí? Le pego al otro, y el otro queda desmayado por todos los golpes que yo le di. Pero él me atacó a mí, o sea, yo me defendí, el agresor fue el otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, la agresión es ese ataque inmotivado cuando una persona no ha hecho nada para merecer la agresión. Entonces, aún en una discusión, la agresión es mal vista porque hay que esperar que la discusión termine a ver quién gana en la discusión, con argumentos, no con golpes, con argumentos. Entonces, si esta persona tiene un mejor argumento, gana una discusión, punto. Ahí termina la discusión. Pero si la otra persona no respeta los márgenes de discusión y ve que la otra persona le está ganando la discusión y se enoja y la agrede, esa persona es un agresor. No puede decir, me estaba defendiendo de. Si es solamente una discusión, esa agresión no tiene caso, es agresión pura. Ahora, si dice, esta persona me insultó, y el insulto, depende de los insultos, en todo el mundo, parecen justificar la defensa física, aunque la agresión haya sido verbal, ¿no es cierto? Y ahí vamos a otro punto. La agresión puede ser física o puede ser verbal, y en muchas partes se justifica que una persona se defienda de una agresión verbal, ¿sí? Si una persona agrede verbalmente a otra, es decir, le hace un insulto feo, ¿m? Y la persona se vuelve y le pega al otro. En muchos casos, en muchos países, se entiende esto y se justifica la reacción violenta ante una agresión verbal. En otras partes no se justifica. Depende de la ley, cómo tú haces la ley. Sí, esta persona lo insultó, pero no merecía que usted le pegue. Merecía que usted se defienda verbalmente también. Si esa persona lo insultó a usted, lo trató de cobarde o insultó a su mamá o a su mujer o a sus hijos, usted tendría que haberse defendido también de esa manera, con una violencia verbal, pero no con una violencia física. Si usted responde con violencia física, podemos pensar que en realidad el agresor es usted. La otra persona sí cometió una agresión verbal, pero usted cometió una agresión física. ¿Ven? Entonces es un tema bastante complejo. Así que yo creo que este tema hay que estudiarlo con mucho cuidado, con mucho cuidado. Yo muchas veces he dado este tema, pero en la práctica este tema es complejo, es bien complejo. Pero no puedo dejar de darlo porque es un tema realmente importante en psicología social. ¿Por qué una persona agrede? Entonces ahí vienen las teorías de la agresión. Frustración, problemas genéticos, etcétera, etcétera. Hay teorías para justificar por qué una persona, no para justificar, sino para explicar por qué una persona puede ser agresiva, por qué agrede, por qué ataca. Eh, ¿Eso soluciona algo? No, no soluciona nada, porque siguen habiendo casos de agresión. La solución sería que nosotros pudiéramos encontrar alguna raíz genética o algo así
y puede hacer que las personas actuemos con más calma frente a muchas cosas, pero volvemos otra vez al principio. Si hay una razón biológica para ser violentos y defenderse de una agresión, entonces esa capacidad de violencia tiene que proseguir, porque es una justificación de la defensa genética de la propia vida. Si un animal me ataca, yo me defiendo y lo mato al animal. Está bien. Me atacó un tigre, lo maté al tigre. Me atacó un león, lo maté al león. Pero ¿qué pasa si hay una persona que me insulta o me agrede y yo me defiendo y lo mato? No puedo decir maté a un tigre, maté a un león. He matado a una persona. Y la cosa se vuelve ahí más peluda porque el asunto es hasta qué punto la defensa de una agresión puede convertirse en algo más importante que la agresión. Si una persona me insulta y yo la mato, mi defensa ha sido ya comparable a la agresión. Sí, lo insultó, usted se ofendió, pero usted lo mató, o sea, su defensa fue demasiado lejos. Y entonces es como si usted se hubiera convertido en el agresor. Usted respondió con una respuesta más agresiva que la agresión que recibió. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo estamos preparados los seres humanos para resistir, para actuar? ¿Cómo somos capaces de agredir todos? ¿Y cuál sería la agresión? Verbal, física. Si tuviéramos un arma en la mano, ¿la emplearíamos aún con el riesgo de equivocarnos? Y diríamos, me equivoqué, pensé que esta persona me estaba agrediendo a mí y la maté. Vean, la ley es muy complicada en muchos países y la mayor parte de los ciudadanos no conocen las leyes. No todos los ciudadanos tienen ni siquiera la paciencia de agarrar todos los códigos, código penal, código civil, código de comercio, para leer todos los códigos, entenderlos bien y actuarlos, es como si tú te convirtieras un poco en abogado. Y habría que hacerlo, y habría que hacerlo. Yo recuerdo una norma que me enseñaron cuando yo estudiaba Derecho. Este, digamos, un joven que quiere llegar a clases, está apurado, va caminando rápido por la ciudad. Hay el semáforo, ya está por cambiar el semáforo, entonces este chico cruza rápido y no se da cuenta de que al cruzar empujó a un niño o a una persona mayor, esa persona se cayó y al caerse no pudo sustraerse de un automóvil que venía y lo arrolló y lo mató. La otra persona siguió de largo, ni se dio cuenta que había empujado a ese niño o a ese anciano y que murió, porque lo arrolló un auto. Esa persona la detectan, ese tipo fue, ese muchacho fue que pasó rápido y empujó, esa persona va a la cárcel. No tuvo la intención de matar, ni se dio cuenta a lo mejor que había empujado a otro. Iba rápido porque quería llegar temprano a clases, pero va a la cárcel, va a la cárcel. No fue intencional, pero sí fue causal. Él fue la causa de que la otra persona muriera. No es un homicidio intencional, pero es causa de, y va a la cárcel igual. Homicidio involuntario, bla, 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 pero es la causa. Entonces, en muchos casos, hay personas que no se dan cuenta o no quisieron o obraron porque creyeron que tenían que hacerlo y mataron a otra persona y van a la cárcel. No hubo la intención, pero fue la causa. Había una cuestión causal. Usted fue la causa de que esta persona sufriera, muriera, etcétera. No hay agresión, pero hay una causa. Entonces, todo esto, de este capítulo es importantísimo porque
nos revela un montón de problemas. Conocimiento de las leyes de un país, cómo actúan, cómo se actúa en cada caso, en cada país, quién agrede, quién no agrede, cómo viene este asunto de la agresión. ¿Qué hacemos con un tipo que viola a una mujer, la mata y la corta en pedazos? ¿Lo metemos en la cárcel o lo matamos de una vez porque este tipo ya no tiene, no hay forma de arreglar nada en el sistema nervioso de esta persona? Porque esta persona la mandamos a la cárcel porque había violado y ejecutado a una mujer. Y dentro de la cárcel también hace lo mismo. ¿Qué hacemos? Pondremos la pena de muerte. Entonces, esa persona la matamos y sabemos que, como no hay forma de curar a esta persona, de modificar su cerebro, lo matamos. ¿No? Y ya, listo, listo, ya. Pondremos la pena de muerte, ya. Pero, ¿qué pasa si hay la pena de muerte y las leyes en Bolivia son peligrosas porque depende de qué juez es el que articula esto, o si hay un jurado que hace ese jurado, y a lo mejor con la pena de muerte también se matan personas inocentes que no merecían morir? Complicado, ¿no? Bueno, en la próxima clase vamos a redondear más y vamos a precisar más este tema. Empiecen a ver, por favor, el tema de agresión. Es el último tema, está capítulo final, pero el tema de agresión es muy importante porque a partir de ese tema, y me parece muy interesante el autor que lo puso al final del libro, a partir del tema de agresión hay que revisar todo lo anterior. Atracción, un tema muy bonito. Me atrae una chica, ¿por qué me atrae? Ya tengo relaciones, tal vez hasta me caso, bla, bla, bla. Ahora lo veremos desde el punto de vista de la agresión. Me agrada esa chica, pero no me gustó una cosa que me hizo y la ataco y la violo y la mato. Ya no es solamente el tema de atracción física, se convierte en algo más complicado. La atracción, las relaciones que tenemos unos con otros, se complica totalmente cuando aparece el tema de la agresión, el tema de la violencia. Ahí se complica. ¿Qué necesidad tenemos de agredir y cómo podemos defendernos de la agresión y cómo la podemos justificar, como en el caso de la guerra, en el caso de los asesinatos? Para terminar, Videla, que fue en la Argentina parecido a Pinochet en Chile. Videla que inició una violencia extrema del ejército contra la población. Buscaban a personas que directa o indirectamente estuvieran relacionadas, según ellos creían, con los guerrilleros, con la gente del ERP o con la gente de los montoneros. Y había mucha gente inocente que no tenía nada que ver, pero la agarraban igual, para ver si esas personas les decían algo que pudiera conectarlos con los izquierdistas. Y agarraban a mucha gente, la torturaban, la mataban. Entonces al presidente Videla después lo meten preso, después cuando hay la guerra de las Malvinas, fracasa el ejército, la gente se vuelve contra el ejército, reaparece otra vez el Estado civil y hay un juicio contra los militares. Y este tipo Videla, que fue el primer presidente militar ahí en esa, porque hubieron muchos golpes de Estado, pero en ese golpe de Estado, lo llevan a la cárcel. Y después de años de estar en la cárcel, va un periodista y charla con el tipo. Y el tipo habla con el periodista y le comenta las cosas, pero con toda tranquilidad. Sí tenemos que hacer esto, por esto, sí, en tal parte parece que lo hacían así, en tal parte lo hacían así, pero con toda tranquilidad. El hombre no se impresionaba de las cosas que él recordaba y justificaba todo lo que hicieron, después de años. Ese tipo murió en la cárcel. Aparentemente se fue a bañar, pisó el jabón, patinó y se pegó en la cabeza. Pero también te da pena, ¿no? De que un poco de rabia que un tipo que aceptó que se matara y se violara, se torturara a tanta gente, que él se muere en la cárcel solamente porque pisó el jabón y se mató. Cualquiera hubiera pensado que habría que haberlo fusilado o algo así, ¿no? Pero no pasó eso, lo metieron en la cárcel.
Porque en Argentina existe algo que no existe en Bolivia, la cadena perpetua. No existe la pena de muerte, pero sí existe la cadena perpetua. O sea, la persona no puede salir más de la cárcel. Está el resto de su vida hasta que se muera. Aquí la pena máxima en Bolivia creo que es 30 años, chao, nada más. No, allá es la prisión perpetua. Pero ni aún así, con prisión perpetua, este tipo cambiaba su forma de pensar, justificaba todas las barbaridades que habían hecho. Bueno, entonces, por favor, chicos, estudien el capítulo de agresión. Ah, en la próxima clase vamos a tratar de relacionar ya los capítulos para entrar ya directamente a las prácticas y a los exámenes. ¿Sí? Una clase más, repaso general, coordinación de todos los temas, y entramos después a prácticas y exámenes. ¿Listo? Gracias, chicos. Chau, chau. Aquí termina la clase. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Lisen, gracias. Hasta luego, licenciado.